En esta sección vamos a hacer una revisión sintética de fallos de derecho social de la Corte durante el bienio 2017-2018. En la primera parte vamos a hablar de fallos de derecho laboral y en la segunda parte vamos a hablar de fallos de derecho previsional. Aunque no se trata de una novedad, vamos a destacar la ratificación en varios fallos. Estamos hablando de Carabajal con Paesto de 2017 y en Díaz García de 2018, del criterio del fallo Expósito de 2016. Esto ha sido una materia controversial y es lo que ha motivado a que la Corte hiciera varias revocaciones, y tiene que ver con el ajuste previsto por la ley 26.773 en el 2012 para fijar, actualizando por el índice RIPTE, el piso mínimo y la indemnización fija adicional por accidentes de trabajo. El fallo Expósito y sus ratificaciones posteriores de 2017 y 2018 establecen que esto solo se aplica a partir de su sanción y no puede usarse este índice para la determinación de estos rubros cuando los accidentes ocurrieron con anterioridad a 2012. Una constante de este bienio es que veamos a la Corte revocando sentencias de tribunales laborales. Es esto lo que pasó dos veces con el tema de la indemnización fijada por la misma ley, la 26.773, como compensación por cualquier otro daño no reparado, cuando el trabajador sufre el accidente mientras se encuentre a disposición del empleador. Varias cámaras habían interpretado esto, que esto suponía o incluía los casos de accidente in itinere. Para la Corte la norma es clara y el legislador lo que quiso decir es que no debía abonarse este adicional en los casos de accidente in itinere, los que se producen yendo y viniendo desde el domicilio del trabajador hasta su lugar de trabajo. Otro tema en el cual la Corte se aparta de criterios sentados en instancias laborales anteriores se da en el caso Marando contra QB Argentina RT, donde, mediante la invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo a ciertas circunstancias relativas al trabajador fallecido, la Cámara había determinado una indemnización que se apartaba de la ley tarifada aplicable. La Corte revoca este pronunciamiento y dice que los jueces no pueden aumentar a su arbitrio el importe fijado legalmente para la indemnización por accidente de trabajo. La Corte sí va a ratificar criterios en relación a el despido discriminatorio. Lo hace en Farrell contra Libertad Sociedad Anónima, cuando propicia que corresponde la apreciación contextual de la conducta discriminatoria cuando se reclama un plus indemnizatorio por esa causa. En ese caso, lo que dice concretamente es que era irrelevante del hecho de que la conducta discriminatoria no surgiera de lo expresado por la empresa en los telegramas de despido. Dice la Corte, la discriminación se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta, y por lo tanto es muy improbable que surja de los términos del telegrama que se
envía para comunicar el fin de una relación laboral. Una lógica similar se traduce en el caso Varela contra Disco en el sostenimiento de una carga dinámica de la prueba del despido discriminatorio. Y entonces allí la Corte va a decir que para despedir a un trabajador que hace reclamos gremiales en favor de sus compañeros, la empresa debe demostrar que el despido no es una represalia por ese activismo sindical. El tema de despido discriminatorio ya había sido tratado en varios pronunciamientos de la Corte y lo vemos aquí en este punto sin cambios de criterio, sino nuevas aplicaciones y proyecciones. En tema de tutela sindical, tenemos el fallo de Universidad Nacional de Rosario contra Calarota, en el que la Corte dice que un representante sindical solo puede ser privado de la garantía legal de estabilidad en su trabajo si el empleador demuestra previamente ante la justicia que hay un motivo válido para suspenderlo o para despedirlo. En temas de la configuración de una relación laboral, vamos a ver un precedente al que tal vez corresponda prestarle especial atención, que es Corretjer-Gil contra Remar Argentina, asociación civil, donde la Corte marca las diferencias entre una relación laboral y un voluntariado que no es una relación laboral. En el caso, la Corte dice que lo que había era un voluntariado, no una relación laboral, como decía el fallo apelado, donde la Corte entiende que se omitió valorar que, según los testigos, si bien hubo prestación de servicios, dicha prestación tuvo lugar en el contexto de un voluntariado social para colaborar y ayudar en las tareas de la necesidad, que la demandante formaba parte de la organización y que todas las prestaciones eran ad honorem. Tal como Corretjer gira en voluntariado, el caso Rica contra Hospital Alemán concluye con la idea de que no toda prestación de servicios de un particular para una empresa reviste carácter laboral. Existe en el derecho laboral una tendencia jurisprudencial que equiparaba o, digamos, denegaba la existencia de un contrato de locación de servicios, entendiendo que siempre que había locación de servicios debía haber esto sido captado por la legislación y los principios laborales, y la Corte en este caso dice que debe analizarse cada circunstancia y que no siempre la mera prestación de servicios implica que la relación sea entre principal e independiente. Y subraya lo que dice es la vigencia indiscutible de la figura de la locación de servicios no laboral en el derecho argentino. Un caso donde sí va a aplicar principios de tutela laboral está dado en el precedente Ortiz Graciela, donde la Corte Suprema resuelve que el personal de servicio doméstico de todo el país está amparado por un régimen de salarios mínimos. Para comprender esto es necesario remitirse al fallo que la Corte revoca, que había dicho que la provincia, la jurisdicción en la que esta sucedía, no había adherido expresamente a la reglamentación nacional ni había establecido una reglamentación propia dentro de su territorio, por lo cual correspondía aplicar ante esa laguna la remuneración libremente pactada por las partes. La Corte revoca eso y sostiene la aplicabilidad del salario mínimo de servicio doméstico. En uno de los considerandos, la Corte dice que esto se trata de prerrogativas reconocidas para todos los trabajadores del país, sin distingo de tipo de tareas o del ámbito personal o territorial en el que ellas se presten, y no resulta admisible la invocación de cuestiones relativas a la organización federal ni a supuestos vacíos normativos
para frustrar su efectivo goce. Unión Personal de Fábricas de Pintura y Afines contra Colorín es un caso de derecho gremial y más específicamente tiene que ver con fuentes de financiamiento de los gremios. Aparte de las cuotas de sus afiliados, es relativamente usual que en un convenio colectivo de trabajo se pacten por tiempo limitado aportes solidarios que también incumben a los no afiliados. La cuestión aquí tratada, y lo que resuelve en particular la Corte, es que estos aportes solidarios no pueden ser ejecutados mediante el procedimiento especial de apremio que tiene la ley. Este procedimiento especial es precisamente para aportes de afiliados. Y a diferencia de lo que había dicho el fallo laboral, la Corte dice que este procedimiento no puede ser aplicado a las empresas contratantes en relación a estos aportes solidarios que por definición corresponden al personal no afiliado a sindicatos. Para cerrar en materia de derecho previsional, vamos a elegir solamente 3 casos que identificamos como especialmente relevantes de este periodo de 2 años. El primero es el caso Benoist contra ANSES, donde la Corte revocó una sentencia que había establecido como confiscatoria e insuficiente una jubilación por resultar inferior al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años de actividad del beneficiario. En síntesis, lo que la Corte dice acá es que no hay porcentaje fijo entre jubilación y salario. El régimen vigente, dice, no se basa en una tasa de sustitución expresa y aplicable a todos los beneficiarios, sino que esa relación entre ingresos y prestaciones surge implícita de los cálculos realizados y varía según la cantidad de servicios con aportes que hubiere acreditado cada peticionario y del nivel de las remuneraciones percibidas. Como sabemos, muchos beneficios previsionales no se dan en una sola caja, sino de la composición de aportes en varias cajas, que son reconocidos a través de convenios de reciprocidad jubilatoria. Este es el tema de Díaz Ada contra Caja Jubilaciones de Córdoba, donde la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma local que, a los fines de calcular la cantidad de años aportados al sistema, no hacía computables los aportes realizados por la actora como autónoma en el régimen nacional, pese al reconocimiento que de ellos hacía la ANSES. Estableciendo una vertiente que podríamos llamar la vertiente vertical entre diversos niveles de gobierno o derecho interfederal del principio de legalidad previsional, la Corte dice que las normas locales no pueden alterar o volver inoperante el régimen de reciprocidad jubilatoria al que adhirieron las provincias ni las normas federales que la conforman, pues eso transgrede la supremacía del derecho federal fijada en el artículo 31 y frustra el derecho de la seguridad social consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Finalmente, un caso que tuvo especial notoriedad a fines de 2018 fue el fallo Blanco contra ANSES, que vino a ratificar el criterio del IF sobre actualización de las remuneraciones utilizadas como base de cálculo de las jubilaciones. Este índice fijado pretorianamente por la Corte en ese fallo aplicaba el índice
ISFIC de salarios básicos de la industria y la construcción. La pretensión del Estado se basaba en una normativa que lo cambiaba, sustituyéndolo por otro índice, también conocido, que es el RIPTE, de la imponible promedio de los trabajadores estatales, pero la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de esa normativa, entendiendo que no correspondía a las potestades del Ejecutivo. Y por eso va a exhortar al Congreso a fin de que en un plazo razonable establezca legalmente cómo debe hacerse la actualización de los salarios computables. Recordemos que tanto el IF como estos casos involucran a la movilidad perdida en el periodo 1995-2008. Sabemos que post-2008 hay una pauta legal que establece los principios de esta movilidad, pero no lo hay, está esta laguna para periodos anteriores, y aquí la Corte hace explícito el principio de legalidad previsional basándose en el artículo 14 bis que dispone que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. Esto, dice la Corte, revela la voluntad del constituyente de que sea el Poder Legislativo el que disponga la extensión y las características del sistema de seguridad social con el objeto de otorgar sus beneficios a los habitantes de la nación. Esto implica que debe ser el Poder Legislativo el que fija el contenido concreto de las jubilaciones y en particular contemple su actualización, los parámetros de actualización, a los efectos de que cumpla con su naturaleza sustitutiva.